Cuando decimos Dios es mi roca, no queremos decir que Dios sea una piedra de verdad, sino que es alguien fuerte, que es alguien seguro en quien podemos confiar y refugiarnos. Así que las metáforas en la poesía bíblica nos ayudan a imaginar y sentir mejor lo que se quiere comunicar. La metáfora es una forma especial de hablar que se usa mucho en la poesía hebrea. Incluso 1 de cada 3 páginas en la Biblia es poesía, ¿no? Consiste en comparar dos cosas diferentes para ayudar a entender ideas difíciles o sentimientos profundos. De eso estaremos hablando hoy en Conexión con la Palabra. Bienvenidos. Hay días fríos y nublados. Hasta el corazón se congela cuando nada te sale bien. Hay días secos y soleados. La fatiga te puede enloquecer. Hay días donde no pasa nada. Sientes que la monotonía te asfixia. Pero en todo tiempo, la luz, el agua, el consuelo y la esperanza descubrimos en Conexión con la Palabra. Por supuesto, Conexión con la Palabra, un nuevo capítulo para aprender juntos. Estamos hablando acerca de la poesía bíblica, la importancia de entender. Hablábamos en el capítulo anterior de los paralelismos. Si es que no has visto, pues, los capítulos anteriores de Conexión con la Palabra, te invitamos a que lo hagas, que puedas visitar hcjb.org, buscas Conexión con la Palabra y tendrás todo este material. Pero estábamos hablando de la metáfora. No sé, Johncito, si tú has escuchado, tienes un corazón de oro. Cuando le agradeces a alguien, no hace alguien, dice, tienes un corazón de oro. Claro, también he escuchado, por ejemplo, tiene el corazón de piedra también. Ah, también. Para tal vez decir otro significado, ¿no? Estoy en las nubes. Oye, hay una expresión muy popular para quienes no son del contexto ecuatoriano. ¿Has oído? Estoy camote. Claro, es decir, estoy muy enamorado. Enamorado de alguien. Ya, pero creo que es una expresión un poquito más antigua. Bastante antigua, ¿no? Estoy hasta, no sé, hasta las patas, ¿has oído? Me rompió el corazón a También. propósito de todos los sentimientos del amor, ¿no? Y uno dice, literal, me rompe el corazón. Otro es al pie del cañón. ¿Has oído? Claro. Cuando uno está combatiente, estoy aquí firme y no desmayo. O como, esa idea es como un faro que me guía. También, es cierto. Puede ser una o metáfora. cuando tienes esos momentos de la depre o esos momentos tristes, dice, me siento un 0 a la izquierda. Ah, también. Un 0 a la izquierda. Sí. Y bueno, hay tantas... esta persona, eres una caja de sorpresas. También. No, como diciendo, esta persona no es que es una caja, pero uno entiende claramente que te quiere explicar algo que quizás de manera normal no lo podrías explicar. O tus palabras me clavaron en el pecho. Ay. Me diste la puñalada en la espalda. Exacto, también. No es que alguien llegó y te apuñaló. No. Estas son metáforas. Claro que sí. Es decir, ocupar ciertas palabras para darle un significado de lo que, no sé, hay en tu interior, hay, no sé, rasgos físicos o incluso emocionales también. Por supuesto. La metáfora. Sí, claro que sí. Y es por eso que hoy queremos entender qué es la metáfora desde la poesía hebrea, para que tengamos un poquito de cuidado en interpretarla bien. Por supuesto. Y por supuesto, gracias a Proyecto Biblia, Johncito, también estamos con este material que nos va explicando un poco cómo leer la Biblia, cómo conectarnos la Biblia. Y a continuación queremos compartir este recurso que nos habla acerca de la metáfora en la Biblia. Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no solo comunica información, nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas, como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como, ella me aplicó la ley del hielo, o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor.
le dio una bienvenida calurosa o es una persona cálida. Exactamente. Entonces tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan. Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir, están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender, como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Cómo cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensa en alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas, como en el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. He llegado a lo profundo de las aguas, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo, pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí, y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1:2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden. Exactamente. La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente. Algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín-templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo, montaña. Sí, esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo, como en el Salmo 18. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Y de cómo aprender a leer el libro de Salmos es lo que hablaremos después. Bueno, hablando acerca de la narrativa y lo que me lleva a pensar luego de escuchar, o a lo mejor tú estás viendo este contenido de Proyecto Biblia, es lo que en algún momento mencionamos, Berito, de que la historia o la narrativa te lleva hacia atrás. Claro. Es decir,
no me puedo quedar con un concepto de pronto o una narrativa en particular, sino que para entender me va llevando a leer hacia atrás la historia bíblica para poder tener un concepto bastante amplio. Y la metáfora es justamente parte de una narrativa que me lleva a entender tal vez una parte histórica, tal vez la vivencia de ciertos personajes, el contexto en sí. Y bueno, hoy estaremos ampliando acerca de la metáfora y tenemos un invitado el día de hoy. Sí. Y estamos muy contentos de que hoy tengamos la presencia de Scott Edgren. Él es misionero, ya varios años en la ciudad de Quito, aunque él se ha trasladado en algunos otros lugares dentro del Ecuador. Él es alguien que se ha ido formando y estudiando constantemente el hebreo. Así que hoy vamos a sacarle... El jugo. El jugo, ¿ves? Esa es otra metáfora, ¿no? El jugo en cuanto al contenido. Y Scott es padre de 4 hijos, es esposo, profesor también de hebreo y alguien que ama estudiar la Biblia. Así que Scott, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Muchas gracias, John. Es un privilegio estar con ustedes hoy, John y Vero, y especialmente a John le conozco por mucho tiempo, pero sí, aquí no, pero ahora, bueno. ahora en otro ambiente. En otro espacio, ¿verdad? Sí. Es cierto, hay varias historias muy bonitas. Scott, gracias por tu tiempo. Eres maestro también de hebreo. Para conocerte un poquito, ¿cuándo empieza este anhelo de conocer hebreo? Me imagino que si el chino es un idioma complejo, o el mandarín, el hebreo, me imagino que también lo es, ¿no? Sí, así es. Para mí la pasión, todo viene a raíz de la pasión por la Biblia. Y el hecho de que más de la mitad de la Biblia fue escrita en hebreo. Entonces tenemos una posibilidad de profundizarnos más en la interpretación de la Biblia, si es que lo podemos hacer en el idioma original. Qué lindo, ¿no? Bueno, linda oportunidad. Y cuando aprendí un poco de hebreo en el seminario, me gustó tanto. Por la vida, las complicaciones de la vida, olvidé bastante porque no estaba usando regularmente. Como cualquier idioma, ¿no? Sí. Que hay que practicarlo. Pero durante el momento de la pandemia, tuve más tiempo para refrescar estos conocimientos y profundizarme más que antes. Muy bien. También. Y por eso es que hoy hemos traído a nuestro querido amigo Scott y queremos hacerte una pregunta. O sea, ¿cómo deberíamos interpretar la poesía bíblica? Tomando en cuenta que hay un alto porcentaje de poesía, tanto en el Antiguo, hay más, pero también en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles consideraciones deberíamos tomar en cuenta? Sí, o sea, en este tema entra la idea de la interpretación literal, que es algo que se dice mucho. Pues muchas veces decimos, interpreto la Biblia literalmente, que es bueno, pero hay que pensar un poco sobre el sentido de esa palabra, literal, porque se puede malentender. La Biblia tiene muchas cosas que son simbólicas y se presentan como con técnicas de escritura tal como la metáfora. Y esto, o sea, no implica que vamos a entender cuando nos topamos con una metáfora, que vayamos a entender exactamente, literalmente lo que se dice, pues puede ser una locura. Decir que, por ejemplo, Dios es una roca. No queremos literalmente entender eso, sino cuando decimos literal, queremos interpretar la Biblia de la manera que el autor quiso expresar su mensaje. Exactamente en lo posible llegar a entender precisamente eso, no imponiendo nuestro criterio o nuestras ideas de simbolismo que no hay en el texto. Entonces, cuando nos topamos con un texto metafórico, que hay mucho de esto, Biblia, hay que hacer el esfuerzo para pensar
profundamente sobre el simbolismo y meditar en eso, porque hay mucha riqueza que sale de la meditación en esas palabras. Y eso es lo que me gusta, porque hemos estado hablando de la importancia de entender cómo fue escrita la Biblia. Y mucho nos lleva a la meditación, ¿no? O sea, es de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Será como árbol plantado. Bienaventurado el varón que dice que medita de día y de noche. Pero, entonces, Berito, la poesía también es parte de lleno dedicarnos a meditar para saber y entender qué es lo que quiere decir el texto, Scott. Pero en ese punto también, perdón, Vero y Scott, meditar incluso no es como a veces estamos acostumbrados a entenderlo, de vaciar nuestra mente, cerrar los ojos, apagar la luz y quedarnos en blanco, como en neutro, como por en eso, un carro. Chancito, deberían ver los otros capítulos de conexión con la palabra, para que puedan darse cuenta que la meditación, cuando hablamos de la palabra de Dios, no tiene nada que ver con eso. Que era como ir repitiendo, rumiando exactamente. La palabra de Dios. Pero es parte, ¿no?, de esa parte integral de nuestra forma de ir a la narrativa bíblica, ¿no? La meditación. Sí, es que hay una diferencia entre leer el diario o una revista. Estamos buscando muchas veces información. Sí. Y claro, se puede leer y captar y ya, entendí. Pero en la Biblia no vamos muchas veces lastimosamente solo estamos buscando información, pero lo que tenemos que buscar es emociones que salen de este texto, un entendimiento más amplio y además una relación con Dios, que es lo primordial que estamos buscando. Me encanta eso. Ahora, la metáfora, alguien dirá, pero ¿qué es metáfora? ¿Qué mismo es? Y para hacerlo de pronto, porque para mí yo también necesito graficarlo en mi mente, porque si me dan un concepto así muy académico me pierdo. A mí me gustan las cosas muy, muy sencillas, muy prácticas, y dicho de otra manera, se trata de nombrar algo con otra cosa, ¿verdad? Como tratar de asociar o de pronto una analogía entre ambas ideas o entre ambas cosas. Por ejemplo, Vero empezaba hoy Conexión con la Palabra hablando de que Jehová es mi roca o Dios es mi roca. No significa que Él sea una piedra, sino más bien está hablando de firmamento, está hablando de fundamento, está hablando de carácter, y es como tratar de entender esta palabra, un concepto mayor, ¿verdad? Ahora, entendiendo esa metáfora y volviendo al tema de la poesía, que también la metáfora es parte de, entre otros elementos de la poesía, ¿en qué libros de la Biblia podemos encontrar mayormente poesía? Me atrevo a decir casi todos los libros de la Biblia tienen tienen algo de poesía, ¿no es cierto? O sea, como Vero dijo, la tercera parte de la Biblia es poesía, pero en algunos libros tenemos pura poesía y en otros es un versículo por ahí, por allá, que nos llegan con poesía. Los libros más comunes, o sea, que tienen la mayoría de poesía son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos 5. O sea, vas de cajón, es poesía. Sí, okay. Casi. Al inicio de Job tenemos un poquitito de narrativa. Claro. ¿No es cierto? Y en otras partes por ahí tal vez. Pero estos 5 son llenos de poesía. Los profetas también. Sí, Lamentaciones, por ejemplo. Jeremías. Sí. Y otros más. Sí. Pero a partir de eso, como digo, casi todos los libros de la Biblia tienen algo. En el Nuevo Testamento no es tan común, pero inclusive en las cartas de Pablo. Sí. Él escribe por ahí un pequeño, o sea, poema. cita a veces una canción, tal vez, o un poema, ¿no? O a un filósofo, o a un escritor. Sí, así es. Y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia,
tiene ciertas porciones de poesía. Wow, por eso estamos hoy aprendiendo la importancia también de saber discernir qué es poesía. En el capítulo anterior hablábamos, Arnold, de que el pueblo de Israel en Éxodo fue liberado y cruzó el Mar Rojo. Y de pronto, después de la narrativa, viene una poesía. Canto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos determinar, mientras estamos en esta narrativa, leyendo y meditando en la palabra de Dios, decir, esto es una metáfora, esto es una poesía? Lo más sencillo, lo más fácil es lo que usted mencionó antes, el paralelismo. Eso de la poesía hebreo, esa es la característica más común, fuerte, tal vez, fuerte. más fuerte. O sea, lo vemos cuando en la Biblia dice la misma cosa dos veces, una línea seguida por otra, que es paralelo en el sentido se repite el mismo mensaje o a veces totalmente al contrario. O sea, antitético, sintético, correcto. Los paralelismos. Sí. O sea, Aprendimos. Hablamos de eso la semana pasada. Sí. Y eso es la primera pista de que estamos en algo poético. No es que la poesía hebrea tenga mucha rima. Claro. Es como cierto, la no hay. nuestra. No. Sí. Hay a veces, pero no es como una norma. Característica fuerte. Bueno, estamos con Scott y te hemos también pedido previo a esta conversación que nos puedas traer una de esas poesías pero en hebreo. Y de esa manera, no sé, llamémoslo así, desmenuzar, sacarle un poquito ese sumo otra vez para entenderlo justamente de qué manera una poesía en hebreo podemos encontrar diferentes elementos y tú tienes una de ellas. Sí, correcto. Voy a citar Salmo 125, versículo 2. Wow, en hebreo lo vas a decir. En hebreo. Wow, eso me encanta. Sí. Dice, Yerushalayim harim saviv lach. V'yaveh saviv le'amo, me'ata ve'ad olam. Clarito estuvo. Para el que habla hebreo, claro. Increíble. Ese es un poema. Es un poema, es parte de un poema entero. Es el Salmo 125.2. Ahora, ¿qué en castellano? Ya, muy bien. ¿Qué quiere decir? Lo voy a leer desde la Biblia, la nueva versión internacional. Perfecto. La traducción que ellos han dado. Dice, como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo. Desde ahora y para siempre. Qué bonito. Entonces, aquí vale mencionar que encontramos paralelismo, en primer lugar, ¿no? Porque habla de montañas alrededor de Jerusalén y luego nos da una imagen de montañas alrededor del pueblo de Dios. Claro. Que las montañas son Dios mismo, Jehová. Las montañas se usan en este versículo como una metáfora. De nuestro Dios y su presencia para con nosotros. Pero yo me atrevo a decir que en el hebreo la metáfora se destaca todavía más. O sea, es más fuerte que en español. Sí. Wow. Sí. ¿De qué manera, por ejemplo? O sea, hice mi propia traducción, aunque está excelente la Biblia NBI, está quizás español más bonito en cuanto está bien hecho. Y lo mío tal vez falta algo en español, pero más refleja el hebreo. ¿Qué diría en la traducción? Casi literal sería, ¿no? Sí, un poquito más literal, o sea, enfocando en todos los detalles. A ver. Entonces, dice, en cuanto a Jerusalén, colinas están alrededor de ella. Esa es la primera línea. Sí, la primera línea de paralelismo, ¿no? Colinas están alrededor de ella. La siguiente línea dice,
y Yahvé o Jehová está alrededor de su pueblo. O sea, precisamente paralelo, el uno con el otro, cada componente, cada elemento de la línea se refleja en el otro y termina diciendo desde ahora y para siempre. Qué bonito. Me encanta. Y no es decir que Dios sea una montaña, sino que como es una poesía, nos lleva a imaginar y a sentir de una manera diferente. Y eso es por eso me encanta, porque la metáfora en la poesía hebrea, eso es lo que busca, imaginar y sentir mejor lo que se quiere comunicar. Entonces, en este caso, el autor de este salmo es como diciendo, estoy viendo a Jerusalén cubierta de montañas y evoca en mí ese gozo de saber que Dios me rodea como esas montañas y estoy seguro. Y creo que eso también le da tanta riqueza a poder meditar en la poesía bíblica, Scott. La metáfora tiene el propósito de hacernos recordar alguna experiencia que tuvimos en el pasado. Exactamente. Y este versículo, ya que vivo en Quito algunos años, entiendo este versículo con más fuerza. Con mucha más fuerza de lo antes, porque yo soy de una tierra plana donde y no hay montañas. Aburrida. Pero ya que tengo la experiencia de vivir en Quito y a veces veo las nevadas por aquí cerca, a veces se escondan, pero están ahí. Están ahí. Están estables, nunca cambian, están siempre ahí, están majestuosas y fuertes y más grandes que yo, más grandes que la ciudad. Nos causan incluso hasta asombro. Claro. Ajá, sí. Ajá. Y todo esto se comunica en este versículo 2. Tenemos que, como digo, meditar sobre la metáfora y pensar, ¿por qué lo escribió así? ¿Y qué es lo que quiere que yo experimente en este versículo? Y comienzo con mi imagen mental de las montañas de Quito o de Jerusalén, si alguien tiene... Si alguien conoce, ¿no? Sí. Podemos así imaginar, así es Dios para su pueblo. Wow, qué lindo. Hermoso. Así es Dios para mí. Y hay mucho, o sea, no terminamos rápido. Claro. Es decir, para lograr entender la poesía, el contenido bíblico, la narrativa, es decir, estos géneros literarios, esto obviamente me lleva a profundizar, es decir, a meditar, para conocer elementos como el contexto, porque si tú leerías este versículo en tu ciudad natal, donde no hay montañas, para mi imaginario no tiene un sentido, ¿verdad? Si me hablan de montañas y yo no he crecido en montañas, pues para mí no tiene ningún sentido. Pero quien ha vivido rodeado de montañas, como es el caso de nuestra ciudad, uno puede trasladarse a entender de pronto un poquito lo que quería decir el salmista, ¿verdad? Y sabes, mientras hablabas de Scott, a mí me emociona porque recuerdo lo que dijo Dios y luego repitió Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a veces decimos, hay que meditar en la palabra, pero solo intelectualmente, para conocer a Dios. Pero la poesía nos lleva a sentir también, a emocionarnos, claro, a angustiarnos, a asombrarnos. Y por eso yo creo que es tan importante que la poesía sea parte también de nuestra meditación en la palabra de Dios. Y no solo leer como que no entiendo. El punto es meditar y luego te emociona. Como, es como una cordillera rodeando una ciudad. O sea que no va a ser fácil que venga el enemigo y me ataque y me destruya. Eso trae gozo a mi vida. Claro. Y creo que eso cambia la perspectiva de cómo leer los salmos, de cómo leer la poesía bíblica, Scott. Sí, muy bien dicho. Y sí, o sea, la Biblia es una maravilla. Y si es que, como digo, si es que la leemos como un diario, un periódico, no va a pasar haber nada. Problemas. Sí, simplemente estaremos llenando una parte cognitiva, nada más, ¿no? La idea es que baje a la parte más interna de nuestro ser. Eso en cuanto a poesía, que obviamente
no podemos separar lo uno con lo otro, es decir, la poesía y la metáfora como un elemento. Ahora, Scott, sobre la metáfora, ¿qué función tiene la metáfora dentro de esta poesía bíblica o dentro de esa narrativa que también encontramos poesía y obviamente metáfora también? Ya, tal vez han escuchado el dicho, una imagen vale más de 1000 palabras. Sí. Muy común. Sí, es una metáfora. Es una metáfora, sí. También. Y describe la función de la metáfora también. Porque como estamos diciendo, cuando nos topamos con una metáfora en el texto, hay mucho simbolismo atrás, claro, que nos toca meditar y considerar. Y esto es un ejercicio de pensar en nuestras experiencias sobre lo que se ha descrito, pero también podemos ir a la palabra de Dios y buscar por dónde más, por qué parte se usa esta misma imagen. Como hipervínculos en la misma Biblia. Eso es, correcto. Y como tú dijiste, John, o sea, algo en el pasado, alguna historia tal vez, debe llegar a la mente. Y ahí el contexto de esa narrativa, o poesía, si es también, todo eso muchas veces influye la interpretación del texto actual que estamos viendo. Pero hay que tener cuidado porque a veces las metáforas en un lado se usan para una cosa y en otro lado para otra cosa. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? León, por ejemplo. León puede usarse para Dios, para Jesús. O el león rugiente. Para Satanás. Claro, hay que saber a qué león nos referimos. Sí, así es. Entonces no vamos a importar siempre todo el contenido de un contexto a otro. Pero muchas veces nos ayuda con una luz. También esas imágenes mentales que tú dices y que el autor de esta poesía usando metáfora obviamente también formó parte de su vivencia. Creo que eso también es como una de las características de la metáfora, ¿no? Sí, y por eso, como decía Scott, hay que ver el contexto para no terminar interpretando, entre comillas, de forma literal, algo que no tenía nada que ver al respecto. Y también es hermoso, ¿no? Porque la poesía hebrea trata de decir en pocas palabras verdades tan profundas que conmueven nuestro corazón y nos motivan a poder seguir meditando y saboreando la verdad de su palabra, que también es poesía. Así es que me parece interesante. Ahora, nos encantaría que tú nos cuentes algunos ejemplos de metáfora, unas 2 o 3 ejemplos de metáfora que encontramos en la palabra de Dios, que nos ayudan también a meditar y poder entender lo que el escritor original quiso decir. Por supuesto, con mucho gusto. Se me ocurrió el Salmo 23, que es muy clásico conocido. De clásicos, hermoso. Y será muy fácil para los que están manejando y no pueden abrir la Biblia ahora o lo que sea, ¿no? Pueden recordar estas palabras y darse cuenta de que aquí tenemos varias metáforas. El versículo 1 dice, el Señor es mi pastor. Y pausando aquí, hasta aquí tenemos una metáfora, claro, ¿no? pastor. Pastor. Y alguien dirá, no, pues es como mi pastor de la iglesia. No, esa no es la idea. Vale la pena esa aclaración, Claro. ¿no? Sí. No. Aquí la imagen es de un pastor de ovejas. Sí, de un rebaño. Y hay que pensar mucho qué implica esto en cuanto a Dios, en qué sentido es Dios como un pastor. Y dice, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Pastos. ¿Cuándo has descansado, John, en un pasto? Yo en una cama, pero... Pero este versículo yo dice no, que porque si me acuesto en un pasto de aquí de los parques, yo sé lo que voy a encontrar de aquellos irresponsables con sus mascotas, así que no es común, no es común.
Ya, bien. Y pastos ahí, entonces tiene en un sentido Es una metáfora. diferente. Sí. Junto a tranquilas aguas me conduce. Y en los siguientes versículos habla de sendas de justicia, Sí. valles tenebrosos, vara de pastor, un banquete, Ujú. perfume, una copa, todas Una estas. mesa Son también metáforas. habla. Ajá, Ajá. sí, también. En 6 versículos, varias metáforas. Y cuánto tiempo hemos pasado pensando en estos versículos y cuánto más nos falta Sí. para entender todo lo que se comunica. Y aquí. obviamente si uno desmenuza, por así decirlo, este pasaje, nos conduce a historias maravillosas, ¿no? Primero, entender quién escribe, por qué habla de pastor. No lo escribió un arquitecto, no lo escribió sí fue un músico, pero fue justamente alguien que cuidaba también rebaños, entonces sabía lo que estaba escribiendo. Por supuesto. Y nos apunta a muchas otras conexiones o hipervínculos, como se suele mencionar, del carácter incluso de Dios y de Jesucristo más adelante, ¿no? Claro. Ahora, pienso que también en la poesía hay mucha metáfora, pero en la prosa también. Encontramos en la Biblia prosa y también puede haber metáforas, Scott. Sí, correcto. Esto es algo muy característico de la Biblia que en estos últimos años estoy dándome todavía más cuenta de cuántas metáforas hay en la Biblia. Hasta historias bíblicas que pensé que eran simplemente historia. Era algo de hecho que tenía que aprender. Pero en la Biblia tenemos, por ejemplo, cuentos sobre serpientes. Y esto, o sea, inicia en el huerto de Edén. Claro. Tenemos la primera serpiente. Pero si es que dejamos eso como ya completo y nada más, Claro. estamos Como mal. que lo categorizamos únicamente para pensar que fue el tentador, Satanás, Claro. y punto, ¿ya? Ujú. Pero de Correcto. pronto hay una serpiente de bronce. También. O Ajá. Jesús hablando de, y esa que Jesús se iba a ser levantado como una serpiente en Claro. Juan 3. Correcto. Entonces Sí. hay que saber entender Sí, eso, ¿no? entonces tenemos que preguntarnos por qué se usó ahí una metáfora, y no es una metáfora poética, Poética. sino algo histórico. Sí. Tenemos de una serpiente de bronce y que nos enseña algo acerca de Jesús. Y esto es súper impactante. Podríamos hablar mucho Sí. haciendo comparaciones, pero en Edén tenemos una serpiente pecaminosa, Mala. bien mala, que es la raíz de toda la maldad en el mundo. Ujú. En el libro de Números, la serpiente de bronce es la solución Al pecado. al pecado en ese Claro. momento. Ujú. ¿Y qué era el problema que estaban experimentando? El problema era que Picaduras de serpientes reales. Ujú. sí, Ujú. exacto. Y para salvarse de eso, tenían que poner la mirada en una serpiente. Cosa muy sorprendente, Rara. Sí. ¿no es cierto? Sí. Pero llegando entonces al Nuevo Testamento, cuando Jesús se compara a la serpiente, Hablando con Nicodemo, Exactamente. ¿no? ajá, sí, hay cosas ahí que debemos reflexionar. ¿Es Jesús malo en alguna manera como una serpiente, como la De Génesis. original? O sea, ¿qué pasó aquí? Y Claro. la de Números también, que estaba picando a la gente. Y la respuesta debe ser no, porque Jesús nunca pecó, Exacto. jamás. Pero por otro lado, en un sentido, Jesús es culpable, llegó a cargar la Nuestro culpa pecado. de todos mis pecados y de todo el mundo. Y por eso Jesús se colgó
en una madera también, tal como la serpiente de Números, y solo poniendo mi mirada en Jesús puedo salvarme de mis pecados. Qué maravilloso. Por eso parte de uno de los desafíos que nosotros tenemos para ti es que puedas leer la Biblia completamente, que Dios ponga en ti ese anhelo de leer la Biblia de forma completa, pausada, meditando, porque cuando empiezas a hacerlo así, dices, wow, esta serpiente se conecta con esta y se conecta con la otra, ¿qué pasó aquí? Claro. Todo tiene un solo mensaje, que es el mensaje de Jesucristo, y la poesía, hablando de la poesía de manera particular, apunta a lo mismo. La poesía del buen pastor me está recordando Juan 10. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, o dice, yo soy la puerta de las ovejas, entonces no podemos dejar de lado. Ahora, por tiempo, querido Scott, podríamos seguir conversando. A mí me fascina aprender y ver que la palabra es tan real y que puede cambiar nuestra vida. Tan rica, ¿no? Pero hay algunas herramientas que podríamos considerar en nuestro estudio de buscar, aparte de Bible Project, que tiene unos lindos recursos, pero en mi intimidad, en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, ¿qué herramientas podríamos tener para poder interpretar correctamente la poesía bíblica? Sí, excelente la pregunta. Lo más importante siempre para el estudio de la Biblia es lo que se llama contexto. No solo en las metáforas, pero en todos los estudios que hacemos. Y para entender cualquier cosa en la Biblia, inclusive las metáforas, tenemos que ver el contexto en el mismo versículo. O sea, ¿qué función tiene esta palabra en el resto del texto aquí? O ampliando al capítulo, hasta todo el libro. A veces tenemos que ver cómo ha usado el autor bíblico esta palabra en otras escrituras que tiene, también, otros libros, otras partes, y inclusive toda la Biblia. Mientras más cercano el contexto, más peso tiene para la interpretación de lo que estamos viendo. ¿Y cómo hacemos esto? Llegando más práctico, ¿cómo podemos buscar un contexto importante? Lo más práctico es el uso de una concordancia bíblica. Una concordancia bíblica tiene todas las palabras que se usan en la Biblia. ¿Y en qué partes de la Biblia están usadas esas palabras? Así es. Entonces hacemos una búsqueda por cierta palabra, como pastor, por ejemplo. Metemos pastor y se nos trae toditos los versículos que tienen esta palabra. Y con algunas palabras es más contenido con otras, ¿no? Casi 2 o 3. Claro. Sí. Yeah. Pero implica un poco de tiempo, un esfuerzo para ver qué otros versículos por ahí pueden ser útiles para captar el sentido de esta palabra. ¿Cómo se ha usado antes? Y ¿cómo se usa esta palabra para guiarnos a Jesucristo? Exactamente. Porque casi todas las metáforas nos llevan tarde o temprano a los pies de Jesús, porque Él cumple todo de la manera Él es más perfecta. El protagonista de la historia de la Biblia. Así es. Hay una herramienta que tú nos compartiste también que vale la pena, y es justamente hablando de la concordancia, y es una página web gratuita, ¿no? Correcto. ¿Puedes tú mencionar? Hay muchas posibilidades en este sentido, pero menciono una página web que sirve mucho en este sentido. Se llama miconcordancia.com. Así, una sola palabra, facilito poner el texto y llegar a esa página. Y es una página sencilla, pero ahí uno pone la palabra que quiere buscar y así asoman los versículos. Miconcordancia.com. Sí, miconcordancia.com. Y hay muchas aplicaciones para los celulares también que nos sirven de esta manera. ¿Una que nos recomiendes? La que uso yo es BART, Bible App, aplicación de la Biblia BART. B de burro,
V-A-R-T. V-A-R-T. Y está en español. Está en español, ok, ya. en inglés y algunas otras lenguas. Lo bueno de esto, o sea, tiene un uso básico. Ya. De español nada más, uno puede trabajar ahí, pero si de pronto, si alguien va a animarse para avanzar de poco a poco en el estudio de hebreo o griego, también dispone de textos de estos idiomas Wow, originales qué lindo. también. Para terminar, otra herramienta que también me parece útil es la Biblia interlineal. ¿Qué opinas de eso? Sí, es de mucha ayuda. A mí me gusta más BART Ok. porque tiene la misma función, pero uno tiene más control sobre ya. cuánto ve de su propia lengua. Ok. Por ejemplo, tiene la opción de ver solamente el texto de hebreo. Y cuando alguien ha aprendido algo de hebreo, esto funciona. Antes, o sea, el ojo va rápidamente a lo que mejor conocemos. Claro. ¿no? Entonces, si escondemos el texto interlineal, que es o sea, el texto en español, que es la traducción de las palabras hebreas. Más literal, ¿no? Ajá, sí, muy literal. Si escondemos esa parte y solo vemos el hebreo, podemos leer un poco y encontramos una palabra que aún no conozco esta palabra, solo con un pequeño toque en la pantalla asoma información y la glosa, todo lo que necesitamos. para Wow. Mira, entender. y tal Hay vez muchas puede haber herramientas. Biblias de estudio, puede haber También. comentarios bíblicos, pero creo que aquí el desafío es uno mismo, ¿no? Encontrarse con Dios a través de estas herramientas, porque a veces uno dice, ¿qué dice el comentario? Esto ha de decir, pero otra cosa es meditarlo, o sea, quemarse las pestañas, dedicar el corazón a meditar en la palabra de Dios, y esa es la razón por la cual existe conexión con la palabra. Queremos que tú puedas amar la palabra de Dios, que puedas encontrar en ella el refugio, la esperanza, y no solo conocer a Dios de forma intelectual, sino realmente que puedas conocer no solo de Dios, conocer a Dios, Exacto. que eso marque una gran diferencia. Y es por eso que hay este espacio de conexión con la palabra. Si es que es la primera vez que tú escuchas, que tú nos miras, queremos invitarte a que visites hcjb.org. Allí está la sección Conexión con la Palabra y están todos los capítulos, desde el inicio, qué es la Biblia, cómo leer la Biblia, y estamos avanzando poquito a poquito, aprendiendo juntos cómo conectarnos con el corazón de Dios a través de su palabra. Y bueno, la próxima semana estaremos hablando ya de los salmos, pero queremos agradecerte mucho, Scott. Ha sido una bendición tenerte con nosotros y aprender y poder darnos cuenta que podemos emocionarnos al poder meditar en la palabra de Dios. Amén. Ha sido un gozo estar con ustedes hoy y me alegra mucho lo que están haciendo. Qué bueno. Gracias a Dios. Scott, muchísimas gracias y nuevamente reiterarte. Todos los contenidos hasta el momento, todos los episodios que hemos ido generando cada semana están en nuestro sitio web hcjb.org. El desafío, creo que el desafío es conectarnos aún más con la palabra, ocupando aquellas herramientas, y si hay conceptos o de pronto algunas cositas que se quedaron ahí tal vez sueltas para ti, otra vez direccionarte a todos los episodios que tenemos en nuestra página web hcjb.org. Hasta pronto.